Hasta ahora habíamos dado por sentado que los primeros hombres llegaron a América desde el norte, pero cabe la posibilidad de que en lugar de venir por tierras desde el norte, llegaran desde el sur y por vía marítima. Por extraordinaria que parezca una travesía de 12.000 kilómetros, en un museo de Río de Janeiro se conservan los restos del esqueleto de una mujer que podría convencernos de esta posibilidad. Lo que tenemos aquí es el cráneo de Lucía, uno de los esqueletos humanos más antiguos encontrados en América, por no decir el más antiguo. Pertenece a una mujer que murió hace unos 13.000 años y tenía entre 20 y 25 años. Lucía fue hallada en Brasil en la década de los 70. Aunque no parezca tener nada especial, su cráneo plantea una incógnita. Mientras los nativos americanos comparten la forma facial de los pueblos de Siberia y el este de Asia, con pómulos altos y anchos, las pruebas demuestran que el cráneo de Lucía es distinto. Una de las diferencias más notables reside en los pómulos. Como puede ver, aquí tenemos un pómulo muy alto y plano. En cambio, en el caso de Lucía, los pómulos son muy bajos y no son planos, como en este cráneo asiático. Y cuando los expertos reconstruyen la cabeza de Lucía en arcilla, los resultados confirman sus sospechas. Su aspecto no era en absoluto asiático. ¿A quién se parece entonces? ¿Sabe qué descubrimos? Descubrimos que extrañamente es mucho más parecida a los austroasiáticos que a los asiáticos o a los nativos americanos. Al comparar el cráneo de Lucía con otros de la región australiana, Walter pudo identificar varias similitudes notables. ¿Indican estos vínculos que los antepasados de Lucía no vinieron de Siberia por tierra, sino desde Australia y por mar? Mucha gente cree que como Lucía se parece a los aborígenes australianos, estamos defendiendo la teoría de una migración por el Pacífico desde Australia hasta Sudamérica para explicar ese parecido. Pero eso sería imposible, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico existente hace unos 13.000 años. Sabemos que aquellos pueblos no contaban con la tecnología necesaria para realizar una travesía tan larga de Australia a Sudamérica. En este caso, hay que eliminar la posibilidad de la ruta transoceánica. A pesar de su aspecto, parece más plausible que los contemporáneos de Lucía llegaran por tierra. Una vez más nos topamos con un dilema. La arqueología sugiere la presencia humana en el sur y el norte de América en una época en la que el camino de llegada por tierra estaba bloqueado por una infranqueable barrera de hielo. De momento, la arqueología todavía no nos ha descubierto cómo llegaron. Este acertijo, aparentemente imposible, ha estimulado a muchos científicos de campos distintos que con múltiples métodos buscan una respuesta a la pregunta: ¿cómo pudieron estos pioneros cruzar el hielo? Uno de los motivos por los que la arqueología no puede contárnoslo todo es la dificultad que presenta la exhumación de algunas de las mejores pistas. Durante la Edad del Hielo, había tanta agua encerrada en las capas de hielo que el nivel del mar era mucho más bajo, y parte de lo que ahora es el mar fue antaño tierra firme. Quizá la tierra que los primeros americanos cruzaron y las posibles pistas que nos dejaron se encuentren bajo el agua. Sin embargo, existe una ciencia a la que podemos recurrir para recuperar estas pruebas submarinas. Es una ciencia más asociada con la criminología, la ciencia forense. Cuando no se dedica a resolver asesinatos, Rolf utiliza sus conocimientos sobre las minúsculas partículas para reproducir paisajes del pasado.
Quizá su ciencia forense pueda ayudarnos a descubrir el camino emprendido por nuestros antepasados americanos. Rolf basa sus investigaciones en un material que no parece demasiado útil. Aunque sea microscópico, el polen se produce en enormes cantidades. Como cualquier afectado por la fiebre del heno sabe perfectamente. Sus capacidades de conservación en entornos húmedos son prácticamente eternas. En un lugar como el fondo de un lago, donde se acumula el lodo año tras año, el polen queda atrapado en él, enterrado en el fondo del lago y se acumula con el tiempo. Gracias a las propiedades conservantes del polen, Rolf y sus colegas pueden estudiar muestras de hace miles de años. Para trazar la historia de la vegetación podemos utilizar aparatos extractores que se introducen en sedimentos como los de los fondos de los lagos y las ciénagas. Y podemos recuperar muestras como esta. Este material contiene restos de plantas desde la edad del hielo hasta hoy. Es como la historia del cambio climático en el planeta. Rolf y su equipo estudiaron muestras submarinas extraídas cerca de la costa oeste de Canadá. Cuando las analizaron, descubrieron un tipo de polen característico. Estos tipos de polen pertenecen a las juncias. Y aquí también tenemos un ejemplo típico de polen de juncia, de forma triangular, con zonas claras y manchas oscuras. Ha sido ampliado 600 veces. Además de estos vestigios de juncia, también encontraron hierbas y otras plantas típicas de los entornos pantanosos y húmedos. Pero el descubrimiento más importante fue su antigüedad. El polen se remontaba a 17.000 años atrás, en plena edad del hielo. La datación por carbono 14 deja claro que el litoral estaba cubierto por vegetación, mientras el continente estaba cubierto por el casquete de hielo. Al parecer, aunque el continente permaneciera enterrado bajo el hielo, en ciertos puntos de la costa el deshielo había permitido el crecimiento de las plantas. Esto significa que es teóricamente posible que los humanos se abrieran camino bordeando la capa de hielo. Sin embargo, el paisaje que los granos de polen de Rolf nos describen no era siempre cálido y acogedor. ¿Habría suficiente comida para sustentar familias enteras? Para averiguarlo, los científicos han recurrido a unos peculiares ayudantes.